Hola a todos mis queridos seguidores. Aquí de vuelta trayéndoles más de mi contenido y en este especial ya que fue hace un muy buen tiempo desde que les traje un nuevo capítulo del fanfic de Re:Zero The Secret por Kentinho 123. Bueno, ya se lo saben, esta historia no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original. Si les gusta dejen su me gusta junto a una suscribida a mi canal de YouTube ya que se los agradecería en verdad. Ahora sin más comencemos con el video de hoy. Capítulo 9. Una noche sin dormir. Resumen, Subaru comienza a aceptar aquello que tanto se ha esforzado por ignorar. Solo quienes presenciaron la proyección pueden conocer la verdad. Está prohibido hablar con cualquier otra persona. Su mirada silenciosa se grabó a fuego en la mente de Subaru. Reinhardt no solo se había negado a responder a su pregunta, sino que, al hacerlo, había aumentado la paranoia de Subaru ante la improbable situación. Como era de esperar, su conversación terminó abruptamente tras este extraño intercambio. Ambos parecían descontentos con el resultado. La cena también transcurrió sin mayores incidentes, salvo por las preguntas insistentes de Anastasia y los sonrojos apenas disimulados de Cruz. Los pensamientos de Subaru ya habían sido eclipsados por la inevitable deducción. Ellos lo saben. Ellos lo saben. No sé cómo, pero saben que puedo regresar mediante la muerte. ¿Sacando conclusiones precipitadas? Tal vez. Pero no pudo evitarlo. Subaru yacía en estado catatónico junto a la inconsciente Beatrice, mientras el miedo no hacía más que crecer en su corazón. No sé por qué, pero no me da la sensación de que simplemente se hayan enterado de mi habilidad. La forma en que me miran es como si la hubieran visto. Esa posibilidad le asustó aún más. El regreso por muerte era una maldición. Naturalmente, había deseado muchas veces poder revelárselo. Pero con el tiempo, su opinión sobre esta habilidad había cambiado. Francamente, se había convertido en algo muy personal para él. Asociaba esa habilidad con todos sus errores, con todo aquello de sí mismo que quería dejar atrás. Si alguna vez planeó revelar sus poderes a otros, lo habría filtrado él mismo. No solo por el bien de sus amigos, no. Natsuki Subaru seguía siendo una persona egoísta en el fondo. Aunque no fuera real, aunque supiera en el fondo que era un mentiroso, no quería que sus amigos lo vieran como realmente era. Un fracaso. El horror en sus ojos. Nunca se había ido. Aquel destello en el carruaje había cambiado la forma en que lo miraban. Ni siquiera Reinhardt se libró. Tenía un nudo en el estómago. Lo único que tenía era su secreto. Claro, le había prometido a Satella que buscaría un valor más allá del uso de su propia vida, y no lo había olvidado. Pero hasta el momento, no lo había descubierto. No estaba preparado para que le arrebataran su seguridad, su protección. Por eso no confían en mí por mi cuenta. Me he convertido en un estorbo. Subaru no tenía palabras para refutar este hecho. Desde su llegada a Priestella, solo había logrado avivar la culpa de sus amigos y obstaculizar las negociaciones por el cristal de vivienda de Pac. Incluso lo habían excluido deliberadamente de la reunión de los 5 campamentos. Es como si mi historial de navegación estuviera completamente expuesto. Subaru soltó una risita para sus adentros ante su acertada descripción. Su incompetencia y falsa confianza jamás volverían a funcionar con sus amigos. HM. Acababa de darse cuenta de que su mano libre se había desviado hacia el brazo que llevaba en cabestrillo. Por favor, no lo hagas, supongo. La voz de Beatriz era casi un susurro. Ah, es cierto. Le prometí a Beako que dejaría de hacer esto. Beako. Me alegra mucho que estés despierto. Se inclinó y lo abrazó con fuerza. Ella se había desvivido por mantenerlo con vida hasta el punto de entrar en coma, e incluso le había salvado el brazo.
¿Qué había hecho para merecer tan buenos amigos? Vivari lo siente mucho. ¿De qué estás hablando? No tienes nada de qué disculparte. Literalmente te desmayaste por todo el esfuerzo que hiciste para salvarme. Debería estar dando gracias a las estrellas por mi Beako. Las palabras de elogio de Subaru surtieron el efecto deseado. Beatrice, por el momento, había dejado de llorar entre sus brazos. Él estaba realmente agradecido de tener personas tan maravillosas en su vida, por lo que la sonrisa que le dedicó fue completamente sincera. Beatrice hizo hincapié en levantar la mano derecha de Subaru del cabestrillo y tomarla entre las suyas. No podrás darte el gusto de tener ese asqueroso hábito tuyo mientras le das la mano a Betty, de hecho. Le faltó tacto, pero los deseos de Beatrice fueron suficientes para eclipsar los sentimientos que se cernían en el corazón de Subaru. Me llena de alegría ver que mi adorable espíritu es más directo con sus deseos. Beatrice se había vuelto mucho más cariñosa desde que él la había liberado de la biblioteca. Si la situación no hubiera sido tan desalentadora, Subaru habría añadido en secreto este momento al diario de crecimiento de Beatrice. No te burles de Betty. Solo le preocupa no tener suficiente maná para curar a su estúpido contratista. Cualquiera se daría cuenta de que era mentira. Pero Subaru se conformó con dejar a Beatrice en paz por ahora. Ya había aguantado suficientes burlas por hoy. Entonces supongo que no debería soltarme la mano. No importa. Puede que Subaru se lo estuviera pasando demasiado bien con esto. Al menos le dio a Beatrice la excusa perfecta para seguir mostrando preocupación sin que la situación se volviera incómoda. No tientes a Betty o nunca lo dejará pasar. Subaru solo dormía un par de horas. El estrés acumulado y el constante bombardeo de información trascendental le habían pasado factura. Ni siquiera estaba seguro de poder evitar ser detectado escabulléndose de los otros campamentos, aunque la idea no le entusiasmaba en absoluto. Necesito un momento para ordenar mis ideas y decidir qué voy a hacer. No hay razón para provocarme esquizofrenia por quedarme mirando al techo toda la noche. Subaru retiró lentamente la mano del agarre de Beatrice, lo cual pasó casi desapercibido para el espíritu dormido. Su mano inconsciente había comenzado a buscar la suya y, con un poco de ingenio, Subaru logró imitar la forma de su mano con la manta. Ah. Mi Beako es tan linda. Es una verdadera lástima que tenga que despertarla y arruinar esta vista tan maravillosa. Por mucho que Subaru quisiera negarlo, el problema más acuciante era el comportamiento de sus aliados. Si no escapaba ahora, era muy probable que lo obligaran a regresar a la mansión Miload. Esperaba que Beatrice se mostrara receptiva a sus súplicas, ya que siempre había sido una de las integrantes más inteligentes del grupo de Emilia. Voy a tomar un poco de aire fresco, ¿vale? Subaru murmuró para sí mismo, tratando en silencio de justificar su pequeña excursión a Beatrice para poder eludir la responsabilidad cuando la despertara. Sintió una brisa fría rozarle la columna vertebral. Oh, no es nada. No estaba acostumbrado a ese nivel de apego. Cálmate. No tienes pruebas de esas teorías, ni siquiera con todas las evidencias circunstanciales. Hasta ahora, solo cuento con especulaciones. Por lo que sé, podría estar proyectando mis deseos en ellos. Incluso si una persona lo sabe, podría tratarse de un caso excepcional. Alales de mi mundo, después de todo. Subaru abrió la puerta con un ligero crujido y se dirigió hacia el balcón abierto en la parte trasera de la posada. Tenía una bonita vista al jardín, que era justo lo que Subaru necesitaba para relajarse. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo pensando en esto? Hay un loco suelto y un posible ataque se cierne sobre la ciudad. Lo último que debería preocuparme es proteger mi ego. La mente de Subaru saltaba de un lado a otro entre los factores estresantes que lo atormentaban. Quizás por eso no prestaba suficiente atención a lo que tenía delante. Asterisco bulto.
Lo siento. ¿Qué? Esa voz. Esa voz inconfundible. Recuerda al suave tintineo de una campana de plata. ¿Emilia Tan? ¿Eres tú? Los pasillos estaban bastante oscuros a esas horas de la noche, lo que impedía a Subaru distinguir el rostro de la persona que tenía delante. Aún con solo un débil contorno, Subaru pudo saber con quién estaba hablando de inmediato. Ese Subaru. Creí que ya te habías retirado a descansar. ¿Por qué andas por la posada a estas horas? La presencia de Emilia aquí era un buen augurio, sin duda. Existía la posibilidad de que hubiera descubierto sus planes y hubiera estado esperando que algo así sucediera. Ya nadie dice, me retiro a dormir. Y yo, bueno, no pude dormir. Subaru no mintió directamente, pero se aseguró de omitir sus planes con Beatrice. Tampoco quería reavivar la tensión de su última pelea. Lo siento mucho, Emilia Tan. Me aseguraré de disculparme contigo una y otra vez por desobedecer órdenes. Veo. Subaru no podía ver la expresión en el rostro de Emilia, pero había un silencio incómodo entre los dos que dejaba claro que algo no andaba bien. Emilia hizo una mueca ante las palabras de Subaru, imaginando todas las horribles pesadillas que él enfrentaba cada vez que cerraba los ojos. Era su incompetencia la que había provocado la mayoría de esas situaciones. ¿Cuánto tiempo llevaba lidiando con esas pesadillas solo? Tal vez debería esperar hasta mañana para hablar. Esperar. No. Culparse a sí misma era simplemente la excusa perfecta para olvidar la verdadera razón por la que estaba allí. Emilia se había comprometido a arreglar las cosas entre ellos. Era necesario acortar la distancia que los separaba. Subaru, ¿podemos hablar un momento? ¿Un viaje nocturno a la habitación de Emilia Tan? ¿Qué hice para merecer esto? En serio, estoy a punto de derretirme con el calor de esta situación tan picante. Emilia conducía a Subaru a su habitación, sujetándolo con firmeza de la mano libre. Era un acercamiento bastante enérgico por parte de la semielfa, normalmente reservada, pero Subaru no se quejaba. Tengo que dejar de pensar en tonterías. Emilia tan seguro que no está pensando lo mismo que yo, e incluso si lo estuviera, ni de broma querría hacerme algo así. Tengo que volver a la normalidad antes de decir alguna barbaridad. Subaru, de nuevo envuelto en la oscuridad, no pudo ver el rostro sonrojado de Emilia mientras ella lo arrastraba por la posada hasta su habitación. Ella sabía perfectamente lo que él estaba pensando en ese momento y, por mucho que quisiera complacerlo, realmente necesitaba aclarar las cosas entre ellos. Oh, no. Me están sudando las manos. Menos mal que es Emilia Tan. Si hubiera sido Ram, no habría descansado hasta que mi orgullo de hombre estuviera completamente destrozado. Como si fuera un cruel giro del destino, cuando Emilia llegó a la puerta, ajustó su agarre, pasando de la mano de él a la muñeca. Levantó la mano de él hasta la altura de su rostro y la miró con curiosidad. ¿Cómo es que es tan perspicaz? Dios mío, qué vergüenza. Se preparó mentalmente para la observación del semielfo. Aquel gesto tenía un propósito más profundo del que Subaru jamás hubiera imaginado. Ella podía ver claramente su antebrazo cuando lo tenía tan cerca de la cara. Las cicatrices y las costras recientes, que él creía haber ocultado bajo las mangas, solo le partían el corazón. El contraste entre los callos ásperos de sus brazos y la piel suave que había sentido al tomarle las manos. ¡Qué representación tan perfecta de su infierno! Tus manos siguen estando tan suaves. ¿Se le aceleró el corazón? Las palabras de Emilia rebosaban afecto. Incluso Subaru, a veces despistado, se quedó boquiabierto ante semejante cumplido. No se percató del ligero nudo en la garganta de ella. Emily. Ella apretó el agarre, indicándole que cerrara la boca.
Al entrar en su habitación, la puerta crujió al cerrarse tras ellos. Por primera vez, la luz de la luna iluminó el rostro de Emilia. Las lágrimas brillaban en sus ojos. 2. Lo siento muchísimo. El cuerpo tembloroso de Emilia se envolvió a su alrededor. Sus brazos lo sujetaban firmemente por la espalda. Quería preguntarle de qué se trataba todo aquello, pero Emilia ni siquiera era capaz de recomponerse lo suficiente como para terminar una frase. Las palabras salían ahogadas y luego eran recuperadas por sollozos histéricos. Emilia. Oh, oye, no llores. No hay nada por lo que disculparse. Intentó pasarle la mano por el pelo, pero Emilia se la apartó y giró la cabeza para evitar su mirada. 3 casi lo vuelve a hacer. ¿De qué estás hablando? Ella le llevó un dedo a los labios y se acurrucó de nuevo en su abrazo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par al sentirla recostarse en el hueco de su cuello. Creí saber que era lo mejor para ti, así que dejé de lado tus sentimientos. Igual que en la capital. Las manchas que se formaron en el camisón de Subaru, obviamente por las lágrimas de Emilia, se formaron en el camisón. Sin embargo, Subaru ni siquiera las notó. Estaba demasiado impactado por el relato de Emilia. Emilia-tan, ¿de qué estás hablando? Eso es exactamente lo que te hice en la capital. Me alegra muchísimo que hayas logrado ponerme en mi sitio. Por favor, no llores por eso. Tuvo que reprimir el impulso de discutir la declaración de Subaru. Emilia, en la capital, desconocía por completo su situación, y su incompetencia como candidata al trono lo había obligado a intervenir. Aunque no tenía forma de saberlo, su ignorancia era imperdonable. Igual que hoy. No quiero que te vayas. No quiero que regreses a la mansión. Sé que te preocupas muchísimo por todos nosotros. Pero me interpuse en tu camino otra vez. Subaru se inclinó más en el abrazo y le rodeó el cuello con el brazo. Emilia-tan, no hay nada malo en lo que me pediste. Soy tu caballero. Siempre seré tuyo. Incluso, si no obedezco todas tus órdenes, algo en lo que realmente necesito trabajar, jamás te abandonaré. Las palabras de Subaru resonaron con una convicción férrea. Reconocía ser un hipócrita al intentar comportarse de repente como el caballero perfecto de Emilia, pero no pudo evitarlo. Sus últimas palabras eran ciertas. Ni siquiera la muerte fue suficiente para separarnos. No voy a permitir que una pelea tonta te haga dudar de mi lealtad. Ese Subaru, cancelaré mi orden de enviarte de vuelta a Miload. Yo, lo siento por haber discutido contigo por esto. Su mano se deslizó lentamente hacia la cabeza de Emilia y esta vez ella no lo apartó. Él comenzó a jugar suavemente con mechones de su cabello plateado. Yo también lo siento. Es mi deber como tu caballero actuar según tu voluntad. Lo único que querías era ayudarme a curarme y yo luché contigo. Me pasé de la raya. Y no solo con Emilia. Vio lo dolidos que se veían todos cuando intentó rechazar el tratamiento para su brazo. Cómo se burló despreocupadamente de Julius. Cómo molestó innecesariamente a Emilia. Cómo les mintió a Otto y Garfield. Cómo ignoró las preocupaciones de Wilhelm y Reinhard. Quizás lo había entendido todo mal. Ni siquiera intenté comprender sus sentimientos, simplemente los rechacé. Era tan tarde en la noche que se podía experimentar un silencio absoluto. Eso solo hizo que el llanto de Emilia pesara más sobre su conciencia culpable. Mi profunda inseguridad la llevó a ordenarme que volviera a casa. El momento de lucidez de Subaru le permitió salir de su aturdimiento momentáneo. Al igual que hacía un año, había caído en una mala racha. La solución era la misma que entonces, confiar en sus amigos. Ellos hicieron lo mismo con él, ¿verdad? Emilia-tan, tienes razón. Creo que ambas tenemos la culpa de este lío.
Emilia se sorprendió al ver a Subaru admitirle la verdad tan abiertamente, pero sintió una calidez familiar bajo la sincera evaluación de Subaru sobre su necedad. No había tenido reparos en llamarla un fastidio cuando ella era, bueno, un fastidio. Su confesión en este caso fue igualmente reconfortante. Ese Subaru. Simplemente reaccioné de forma exagerada, eso es. No. No lo hiciste. Finalmente, logró serenarse lo suficiente como para romper el contacto y dar un paso atrás. Estaba haciendo una tontería. Si alguien te atacara alguna vez, dudo que lo perdonara tan fácilmente. Ni siquiera quería imaginarlo, pues era algo que ya había experimentado antes. Durante todo un año, había recopilado obsesivamente toda la información posible sobre la ubicación del arzobispo de la Gula. Subaru soñaba con el día en que pudiera acabar con ese monstruo. Emilia tal vez sentía algo similar, una locura de cariño. Gracias, Emilia Tan. Emilia no esperaba que Subaru le diera las gracias. Acababa de intentar detenerlo y llevarlo a la fuerza de vuelta a casa. ¿En qué estaba pensando? Sé que esto puede sonar ridículo, pero yo, no me había dado cuenta de que todos ustedes se preocupaban tanto por mí. ¿Era un idiota? Espera, en realidad, Emilia probablemente estaba pensando en la palabra cabeza hueca. En cualquier caso, hoy quedó demostrado, más que nunca, que a la gente le importa Subaru. Casi de forma irracional. La forma en que todos se agolpaban a su alrededor. Como dejaban todo para ver si estaba bien. Subaru no había recibido ese tipo de atención de nadie más que de sus padres. Se había vuelto tan insensible a esos sentimientos que era casi imposible reconocerlos. Asterisco sollozo, cabeza hueca. Ya nadie dice, cabeza hueca. Si hubiera estado ahí dentro más tiempo, me preocupa que se me hubieran ocurrido algunas ideas. Subaru se disculpó rápidamente y se retiró de la habitación de Emilia, diciéndole que quería probar los baños termales para comprobar la autenticidad del lugar. Sorprendentemente, Emilia pareció comprender el mensaje, pero no quiso acosarlo con preguntas después de todo el maltrato que Subaru había sufrido a manos de Anastasia. Sin embargo, la verdadera razón por la que se fue un poco más incómoda. Subaru no se consideraría ajeno a los sentimientos de los demás, aunque hoy hubiera sido una rara excepción. Últimamente, Emilia había estado mucho más física. Normalmente esto no sería motivo de preocupación, pero Subaru empezaba a notar un brillo extraño en sus ojos cada vez que le tomaba la mano o le trenzaba el pelo. Además, hoy también lo había besado. Desde luego, no iba a olvidarlo. Lo que pasa es que, después de su conversación sincera, sus reacciones parecían mucho más sospechosas que antes. Si no la conociera bien, podría haber creído que estaba intentando seducirlo. De ninguna manera. Mi Emilia tan de corazón puro no tiene ni idea de actos tan perversos. Subaru asintió con una amplia sonrisa. Lo que no sabía era que ella estaba haciendo exactamente lo mismo. Dejando de lado la hipotética furia de los semielfos, él aún sentía los efectos de sus esfuerzos completamente involuntarios. Necesito un baño. Me vendrá de maravilla para poder dormir. Y también intentar ignorar todo lo demás que ha sucedido hoy, si fuera posible. Parece que no soy el único con esa idea. El anciano solitario, absorto en la luna llena, ni siquiera se había percatado de los pasos de Subaru. Sin embargo, su mala costumbre de hablar sin pensar ya lo había delatado. Subaru Dono, ¿usted también vino a ver el jardín? Los engranajes de su cabeza daban vueltas y Subaru se dio cuenta rápidamente de su error, intentando ocultar su rubor mirando fijamente los parches de flores que quedaban más lejos de su vista. ¿Lo dije en voz alta? Wilhelm, siempre con buen humor, soltó una risita a costa de Subaru.
supongo que sí. Esto es incómodo. Parece que algo le preocupa. ¿Sería de mala educación si le digo algo? El silencio entre ellos no tenía como objetivo comunicar nada. Subaru simplemente no sabía cómo continuar la conversación, aunque hubiera querido, mientras que Wilhelm se conformaba con que la interacción terminara ahí. Bueno, entrometerse en los asuntos personales de los demás es una especie de tradición familiar de los Natsuki. Subaru sabía que era bastante hipócrita indagar en los traumas de Wilhelm cuando él mismo se había esforzado tanto por ocultar los suyos, pero no le importaba. Wilhelm siempre había sido una extraña anomalía para el joven. Alguien que, inexplicablemente, entendía a Subaru mejor que él mismo. Siempre sabía encontrar las palabras adecuadas para inspirar a Subaru a seguir luchando. Era casi como si el anciano lo viera como un alma gemela. Una forma de corregir los errores de su juventud. Por ahora, todo era mera especulación. Subaru simplemente no sabía lo suficiente sobre el pasado de Wilhelm como para hacer juicios de ese tipo. Si bien siempre le había interesado la vida que Wilhelm había llevado hasta convertirse en el hombre que era hoy, su obstinación por revelar detalles de su pasado resultaba extrañamente entrañable para Subaru. Disculpen si esto suena inesperado, pero tengo que preguntar. ¿Está todo bien? El perfil de Wilhelm seguía fijo en la distancia, en algo que nadie podía precisar. Parecía buscar las palabras adecuadas para explicar su difícil situación, pero no quedaba satisfecho con el resultado. Es justo lo que esperaría de un hombre culto como Subaru Dono, que utilice una expresión como salir de la nada, punto. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Sí. Dudo que eso se traduzca bien. Simplemente significa algo abrupto. Subaru no estaba contento de ver cómo todo el valor que había puesto en ir a ver a Wilhelm era ignorado con bromas desenfadadas, pero eso dejaba claro que el demonio de la espada no estaba de humor para hablar. Tenía que ser Subaru Dono quien descubriera una frase que ni yo mismo había oído antes. Es agradable saber que todavía es posible sorprenderse a esta edad. Subaru no pasó por alto su actitud melancólica, lo que le hizo ser muy consciente de la inminente muerte de Wilhelm. No te preocupes. Créeme, no hay forma de que lo conozcas, después de todo, es de mi tierra natal. Los ojos de Wilhelm parecieron parpadear ante esta información, reflejando una mezcla de curiosidad y culpa por haber vuelto a sacar a relucir este tema. Me disculpo por haber ignorado su pregunta. Le pido un momento para ordenar mis ideas. Está bien. Yo fui quien se me acercó sigilosamente. Creo que me vendría bien hablar con alguien sobre esto. Le agradezco especialmente que sea usted, Subaru Dono. El anciano sentía que, por lo que acababan de presenciar, el caballero de otro mundo le debía algo a cambio. Aunque no lo supiera, sus secretos más profundos y oscuros habían quedado al descubierto. Al menos, Wilhelm estaba dispuesto a revelar algunos de los suyos a cambio. Para Subaru, este fue otro momento en el que lo valoraron mucho más de lo que esperaba. Empezaba a sentirse realmente incómodo. No era mejor que nadie en Priestella, pero una vez más lo trataban como a un héroe. Simplemente me pregunto cuál será mi papel en todo esto. La respuesta de Wilhelm solo provocó que Subaru arqueara una ceja. ¿Qué quieres decir con eso? Durante casi una década, dediqué todo mi ser a acabar con la bestia que me arrebató a mi esposa. He descuidado muchas de mis responsabilidades, especialmente en lo que respecta a mi familia. Subaru se sorprendió al oír esto, pero coincidía con el comportamiento que había observado hasta el momento. Reinhard y Wilhelm no se habían dirigido la palabra, que él supiera. Ambos eran personas especialmente amables, por lo que esta frialdad entre ellos le resultaba desagradable a Subaru. Ahora que ha terminado, ¿no puedes intentar recuperar el tiempo perdido? El silencio de Wilhelm le indicó a Subaru que había hablado sin pensarlo dos veces.
Tendrías razón, Subaru Dono. Si tan solo fuera así de simple. Algo había sucedido entre ellos. Era más que un simple distanciamiento. Subaru se dio cuenta de que Wilhelm sentía mucha vergüenza al respecto, así que lo que fuera que hubiera pasado, seguramente lo lamentaba. No pretendo saber qué pasó entre ustedes, pero creo que no deberían dejar que el pasado los detenga. Tenía razón. Wilhelm se había convencido de que, con la destrucción de la ballena blanca, ya no estaría atado a los acontecimientos de su pasado. ¿Por qué iba a dejar que algún resentimiento se interpusiera en su camino ahora? Si te preocupa que se burlen de ti, te entiendo. Sin embargo, al menos en el caso de Reinhard, puedo decir que realmente quiere arreglar la relación entre ustedes dos. Sus ojos se abrieron de par en par. Subaru había acertado de pleno. Resultaba inquietante lo bien que se entendían los dos hombres, teniendo en cuenta su relativamente corta historia. Reinhard, ¿me escucharía? Subaru se sorprendió de que Wilhelm nunca se hubiera dado cuenta. ¿Qué había pasado para que Wilhelm ignorara los sentimientos de Reinhard durante tanto tiempo? Absolutamente. Puede que sea fuerte, pero es un completo pusilánime una vez que lo conoces. Dudo que sea capaz de guardar rencor. Al recordar su primer encuentro, Subaru no pudo evitar rememorar el comentario espontáneo de Reinhard sobre su familia. Mi familia es bastante peculiar. Cada día siento que sus expectativas me aplastarán. Sin duda estaba desesperado por tener un amigo. No es que yo no lo estuviera también. No sé cómo empezar a hablar con él de nuevo. Wilhelm recordó todas las veces que había atacado a Reinhard. Lo agredía sin piedad, usando prácticamente todos los insultos que se le ocurrían para intentar hacerlo entrar en razón. Ahora Wilhelm entendía perfectamente por qué lo hacía. Simplemente quería que alguien, cualquiera, sintiera una mínima parte del dolor que él sentía. Nunca se le ocurrió que ellos también habían estado sufriendo. Que podría haberse mantenido fuerte y, potencialmente, haber evitado que la familia Astrea se desmoronara. Oh. Acabo de tener una idea. ¿Qué tal si los ayudo a ustedes dos a volver a hablar? Subaru sabía que Reinhard diría que sí, pero que si se mantenía al tanto desde la distancia, evitaría que las cosas se estancaran. Definitivamente, eso no era excusa para entrometerse en la vida privada de su amigo, definitivamente no. ¿Llegarías tan lejos? No quiero molestarte con mi problema. Sería un placer. En serio, ya he recibido suficientes noticias deprimentes. Si alguien se merece un final feliz, son ellos dos. Subaru sonrió para sus adentros al imaginar los rostros sonrientes de Reinhard y Wilhelm compartiendo una mesa en alguna gran reunión entre los campamentos. Cada uno compartiendo anécdotas de sus increíbles batallas y recordando historias de familiares fallecidos hace mucho tiempo. Gracias, Subaru. El anciano finalmente apartó la vista del horizonte y volvió a mirar a Subaru. Pero eso no es todo lo que quise decir con mi lugar en todo esto, punto. Ahora era el turno de Subaru de abrir mucho los ojos. ¿Hay algo más que te preocupe? Wilhelm repasó mentalmente todo el viaje de Subaru. Recordó cada instante en que la muerte acechaba al hombre que tenía delante. Se lo habían mostrado por alguna razón, ¿no? Sí. Tengo el presentimiento de que el mundo se volverá aún más peligroso en el futuro. Subaru solo podía temer internamente las implicaciones de la predicción de Wilhelm, ya que se había acostumbrado a cargar con los problemas del mundo él solo. La selección real tampoco continuará indefinidamente. Wilhelm sacó a Subaru de su estado de pánico con una revelación igualmente impactante. Espera. ¿Qué estás sugiriendo? Podríamos llamarlos sus instintos paternales latentes, pero era obvio lo que Wilhelm quería decir a continuación. Después de que termine la selección, sigo planeando jurar lealtad a Cruz Sama con mi espada. Sin embargo,
Pero, ¿está diciendo lo que creo que está diciendo? También planeo jurarle lealtad con mi espada, Subaru Dono. Asombroso. No había palabras para describir los sentimientos que afloraban en la mente de Subaru. Alivio. Admiración. Respeto. Vergüenza. Orgullo. Todas ellas luchaban simultáneamente por convertirse en la emoción predominante en su corazón. Además de adoptarte formalmente en mi familia, si me lo permites, ya te considero mi nieto. Si terminas esa frase, no sé si podré evitar abrazarte. En serio, ¿cómo tuve tanta suerte? Por desgracia, Subaru no pudo aceptar la oferta de Wilhelm, ya que amaba demasiado a sus padres como para renunciar al nombre que le habían dado. Pero vaya, estaba eufórico después de esto. Wilhelm era el ideal de Subaru. Un hombre al que respetaba en todos los sentidos de la palabra. Solo superado por su padre, Kenichi. Pensar que Wilhelm realmente tenía una opinión tan alta de él. No es necesario que respondas ahora mismo. Veo que has estado lidiando con muchas cosas desde que llegaste. Simplemente quería informarte de mis intenciones para evitar tomarte por sorpresa. El rubor de Subaru justificó que revelar sus planes futuros valiera la pena. Una leve risita y una mano en su hombro tranquilizaron a Wilhelm, asegurándole que todo se solucionaría. En eso se parecían. ¿Me estás tomando el pelo con mi propia jerga? Casi, pero no del todo. Un 10 por el esfuerzo. Anastasia había organizado una reunión con Kiritaka para lo antes posible al día siguiente. Apenas había salido el sol, pero Anastasia estaba de pie justo enfrente de la Cámara de Comercio, esperando a que los trabajadores abrieran el edificio. ¿Qué le está tomando tanto tiempo? Lo juro, si me hace esperar por culpa de esa cantante cabeza hueca, voy a llamar a Julius. Anastasia-san. Oí que era urgente, pero aún así, no esperaba verte aquí tan temprano. Kiritaka acababa de llegar a la Cámara de Comercio tras un largo paseo por Priestella. Estaba acostumbrado a llegar aquí cada mañana, ya que supervisaba los anuncios y noticieros matutinos. Anastasia no tenía fama de revelar sus intenciones al inicio de las negociaciones, ni siquiera cuando se trataba de asuntos serios. Para que Anastasia se presente tan temprano en su lugar de trabajo, debe ser algo realmente grave. Kiritaka. La reunión debía haber empezado hace una hora. No te vi allí. Le dirigió una mirada fulminante que habría asustado a la mayoría de las bestias mágicas y le puso la mano en el hombro. Esperaba algo mejor. Kiritaka estaba sin duda avergonzado. Por lo general, se esforzaba por llegar puntual a todas las reuniones de negocios. Era algo de lo que se enorgullecía. Sin embargo, Anastasia era un caso aparte. Era conocida por emplear tácticas extrañas para despistar a sus socios comerciales y obtener concesiones. Una de esas tácticas era su imprevisibilidad extrema al llegar a sus negocios. La naturaleza de esta reunión también se mantuvo en secreto para Kiritaka, por lo que no era descabellado creer que Anastasia simplemente estaba exagerando. Lo siento mucho, Anastasia-san. No volverá a suceder. Sacudió la cabeza y pasó suavemente las manos por la piel de la bufanda de zorro que llevaba puesta. Eso espero. Kiritaka había despertado su interés. Ella normalmente no actuaba así cuando lo convocaba a reuniones. Tampoco solía programar reuniones improvisadas sin un buen motivo. Anastasia-san, ¿de qué se trata esto? No mencionaste nada en tu carta, así que estoy un poco confundida sobre por qué convocaste esta reunión. Anastasia le hizo una seña a Kiritaka para que la siguiera dentro del edificio del gobierno, ya que no tenía ganas de contarle todo mientras estaba afuera pasando frío. Les informaré pronto, ahora mismo, quiero que hagan una modificación a la transmisión de esta mañana. Nota del autor. Sí,
Ha pasado un mes, Rip, pero vamos, ¿esto es realmente fuera de lugar para mí? Además, recibirán 2 capítulos como uno, así que no se quejen. El final en suspenso del capítulo anterior fue bastante ignorado, y seré honesto, realmente no sabía a dónde quería llevarlo sin apresurar demasiado la historia. Lo que pasó entre los dos era el tema de un capítulo posterior. Sé que quieren que la acción se intensifique y no tengo un buen final en suspenso para terminar el capítulo, así que publicaré los próximos 2 capítulos como un conjunto. Creo que hice algo de romance bueno en este capítulo y creo que capté bien a la mayoría de los personajes. Un poco de información para agregar aquí, estoy planeando cambiar el orden de los capítulos para que el capítulo de la mansión, con Rem, se mueva después de estos 2 capítulos. La razón es que la acción se está intensificando y el final del capítulo de Rem se alinearía mejor allí. Algunos eventos que planeo para el próximo capítulo, Enkel siendo un cretino y arruinándolo todo, la transmisión de Anastasia y sus implicaciones, la búsqueda de Liliana, con algunos personajes conocidos, y bueno, si lo saben, lo saben. Además, voy a omitir la pelea entre Garfield y Reynard, pero habrá referencias a ella, básicamente igual que en el canon. Aquí tenéis la encuesta para el próximo capítulo. Por próximo, me refiero al capítulo siguiente, porque voy a abandonar ambos. Y será una elección entre un fragmento de diálogo aleatorio que puede o no puede ser significativo en capítulos posteriores. 1. ¿Te gustó mi canción? 2. Todavía me debes una historia. 3. Tengo una voz bonita, ¿verdad, hermanito? Habrá otro en el próximo capítulo. Mi servidor de Discord ya está funcionando y aquí publico los borradores de cada capítulo antes de publicarlos. Únete si te interesa recibir comentarios de otros lectores o estar al tanto de cuando saldrá el próximo capítulo de este fanfic. Obviamente, no seas grosero, esto es un proyecto un poco improvisado porque no tengo ni idea de cómo usar esta plataforma y la verdad es que no me importa lo suficiente como para tener moderadores. Me doy cuenta de que accidentalmente estropeé el enlace original de este Discord, lo tenía configurado para que cambiara cada semana en lugar de tener un enlace permanente. Si vuelve a fallar, no sé qué esperar de esta página web. Es bastante mediocre, eso es todo lo que puedo decir. Una última cosa, Another Chance, continuación. He descuidado muchísimo esa historia estos últimos meses, centrándome exclusivamente en The Secret. Aunque me alegra mucho seguir escribiendo capítulos para este fic porque me apasiona, también quiero continuar con esa historia. Tengo historias completas planeadas para ambas y, en serio, tengo cosas increíbles planeadas para el próximo capítulo de esa historia, así que después de publicar estos 2 capítulos, puede que publique uno para Another Chance. Disculpas al autor original si di la impresión de que quería abandonar el fic, simplemente he concentrado toda mi energía en este y creo que he esperado lo suficiente para que no parezca que lo retomo solo por fastidiar. Si la opinión pública es muy buena para esta historia, puede que simplemente deje de actualizarla, pero he visto a mucha gente dándole me gusta, así que me siento mal por dejarla sin actualizaciones. También se merece cariño, ¿no? Bueno, esa es mi queja. Si de verdad no pueden esperar al próximo capítulo, iré directamente a él. Como siempre, agradezco sus opiniones, sugerencias y críticas y las tendré muy en cuenta. Tengo muchas ganas de superar el primer acto de esta historia y llegar a las partes más épicas del arco argumental. Me entusiasma mucho seguir escribiendo, ya que tengo planeadas muchísimas escenas increíbles que estoy deseando plasmar en este fanfic.